Muy buen día para todos. Mi nombre es Alejandro Vela. En nombre de la Fundación Tequendama Horse Connection, queremos darles la bienvenida a esta nueva masterclass. El día de hoy estamos con un coach. Él es Edison Javier Gómez. Es un gusto y es un honor. Y quiero que seas tú quien te presentes, Edison, y nos cuentes por qué estás acá en estas masterclass, ¿vale? Bueno, gracias Alejandro. Un saludo para las personas que están conectadas. Dora Luz Hernández, ¿de qué parte del mundo nos escribes? Andrea Corigliano, gracias por estar presente. Alegrax, gracias también por estar. Un abrazo para todos. Carrilla Romina, gracias también por ser y por estar. Y Gustavo GP, me presento, mi nombre es Edison Javier Gómez, vivo en la ciudad de Barranca Bermeja, soy colombiano, soy administrador de empresas, soy COAC certificado por ID International, en el momento también estoy certificándome como COAC ontológico con Axon Trainer. Y en verdad les comento que no soy mucho de presentarme con los títulos. Si ustedes pueden mirar mi oficina, no hay colgado ningún diploma, no soy amigo de ellos. Considero que uno aprende para ser un caminante en la vida y transmitir la luz, ser un faro que ilumine la luz del camino de todas las personas que nos rodean. Y hoy gracias a Alejandro por invitarme a expresar un tema que me encanta mucho. La verdad, desde niño, esto del coaching, sin saber que estaba haciendo coaching, es algo que recuerdo que lo hago desde los 11 años. Me sorprendía viendo cómo ciertos adultos tenían una forma de pensar que para mí no era lógica. Yo decía, wow, ¿por qué no verle de una forma diferente? Entonces, después me casé y mi esposa me dijo, bueno, estudia algo referente a lo que tanto te guste, a lo que haces, que lo haces muy bien. Y di con ella International y ya tuve la fortuna de conocer a Alejandro Vela y hoy estoy aquí dispuestos también a enseñar. La vida, si nos ha colocado en este momento, tiene un porqué. Y bueno, y ayer que escuchaba hablar a Lula, yo decía, wow, están hablando sobre caballos y todas las personas que están aquí, desde lo que percibí, conocen de caballos. Y yo realmente de caballos conozco muy poco. Recuerdo que mi papá tuvo una finca cuando estaba niño y pues tuve la fortuna de montar algunos caballos, pero me alejé. De hecho, creo que tengo 20 años o más de 20 años, o sea, pasa mañana hace 3 días que no monto un caballo. Y bueno, entonces yo decía, ¿qué historia les puedo contar acerca de caballos? Y bueno, pues les voy a contar algo que me sucedió cuando tenía cerca de 13 años que estaba en la finca de mi abuela. Resulta que iba con un tío y el tío iba con el hijo. Y en un momento dado el hijo dijo, no voy a caminar, a ser un niño de 5 años y estaba demasiado cansado. Estaba ya sus piernas no daban cuando de repente mi tío sacó un arma de estas. Aquí en Colombia lo llamamos machete. No sé ustedes cómo lo llamarán en su respectivo país. En total fue que cuando yo vi que mi tío, al ver la expresión de mi primo, saca el machete, yo quedé sorprendido. Y levanta el machete y lo lanza y corta una rama. Y con la rama empezó a pelar aquella rama y le entregó esa rama convertida en un caballo a mi primo. Y mi primo, a pesar del cansancio, cuando vio esa herramienta, ese caballo, en que total el caballo era en sus 2 patas, caminó cerca de 3 kilómetros adicionales, un niño de 5 años, por la herramienta que le regaló su padre. ¿Y qué me di cuenta en ese? Fueron 2 cosas que más adelante me fascinaron mucho, porque curiosamente hay un libro que se llama La culpa es de la vaca, donde tiene una historia muy similar. Yo decía, wow, pareciera que alguien, mi tío se lo hubiera contado a alguien, quizás pudo percibir esta historia, la pudo plasmar en la vida real con tu hijo. ¿Y qué me di cuenta en ese momento? Que lo que hizo mi tío fue darle combustible emocional. Tuvo que caminar los 3 kilómetros
que tenía que caminar, con el sol que estaba haciendo, con el cansancio que tenía, y una herramienta aparentemente tan insignificante como era una rama de madera, le dio energía suficiente a mi primo, un niño de 5 años, para caminar el trayecto que faltaba. Y como si fuera poco, llegó a su casa y siguió jugando con el caballito. ¿Qué hizo mi tío? Generó emociones. Entonces, no son las circunstancias lo que realmente nos limita, sino la capacidad que tiene un ser humano de generar emociones. Y nosotros podemos generar emociones de forma consciente. Observemos esta pintura. Esta pintura, este óleo, fue plasmado en el año de 1800, entre 1818 y 1819, por el francés Teodoro Géricault. Y observemos cada uno de los rostros que están acá. Al parecer, al fondo se divisa un barco que viene a salvarlos. Esto fue una embarcación francesa que encalló en las costas de Mauritania y quedó con 147 personas que construyeron una balsa improvisada con el barco que encalló. Y tuvieron que pasar 13 días a la deriva en el mar mientras alguien los rescató. Y fueron 13 días de dolor, 13 días de incertidumbre, de hambre, de deshidratación, de canibalismo y de locura. Y sin embargo, como se plasma en la imagen, hubieron personas que ante la misma circunstancia reaccionaron de diferente forma. Esa balsa puede representar el planeta y hoy en día estamos viviendo una escena que se vea de modo global, ¿no? Podemos hablar del COVID, esta cuarentena que ha cambiado el mundo. Nadie estaba esperando esta situación. Muchas personas tenían planes para el 2020, viajar, algunos casarse, algunos vamos a incrementar nuestro nivel deportivo, algunos vamos a mejorar mi finanza, pero llegó una situación que realmente cambió la vida de muchas personas. Nadie lo esperaba. Y al igual que en la balsa de la Medusa, hay personas en este momento que están mirando el horizonte con esperanza. Hay personas que en este momento, al igual que en esta imagen, se sienten deprimidas, se sienten indecisas, no saben hacia dónde van a ir, tienen miedo. Ayer hablaba con una señora de Rusia y me hablaba del temor que sentía de tener que volver a salir a las calles. Y hay personas que salen a las calles sin el más mínimo temor, a pesar de que las circunstancias son las mismas. Hay gente que diga que es responsable o no, no sé cómo lo puedan calificar. En total, las mismas circunstancias, diferentes formas de afrontar. Hay personas que se rinden prácticamente ante una situación, ante una circunstancia, se debilitan. Y esto tiene un problema aún mayor. ¿Qué pasa cuando una persona tiene desilusión, cuando tiene desesperanza? Esa persona está más propensa a las enfermedades. ¿Por qué? Cada vez que una persona siente miedo, genera una hormona que se llama cortisol, que es la hormona de la supervivencia. Y esta hormona, entre sus funciones está inhabilitar aquellas partes del cuerpo que cree que no necesita para poder o atacar o huir. Entonces, si la persona siente miedo, automáticamente bloquea el paso de oxígeno y riego sanguíneo en la parte prefrontal izquierda del cerebro, que es donde se gestionan las ideas. Segundo, otra parte importante que bloquea son los glóbulos blancos, porque en ese momento al cuerpo, desde su cerebro primitivo, lo que le interesa es sobrevivir. Entonces bloquea los glóbulos blancos para poder tener más fuerza y de este modo atacar o huir. Pero ¿qué pasa cuando el problema es imaginario? El cortisol queda con unos picos muy altos hasta 8 horas en el cuerpo, donde esas 8 horas el organismo va a estar sin los glóbulos blancos que le va a ayudar a proteger de virus, de gérmenes y bacterias. Por lo tanto, se hace necesario aprender a gestionar nuestras emociones en estos momentos que para muchos es dificultad y para otros se ha presentado una oportunidad. Es solamente una percepción
de la vida. Y hay personas que mantienen la esperanza, y la esperanza es decidir triunfar en cada circunstancia que nos toca vivir. Entonces, yo no sé bajo qué circunstancias ustedes lo recibieron. En este momento, yo plasmo la idea como si estuviéramos todos en una misma balsa. Y mira, ¿cuántas veces atravesamos situaciones difíciles y en qué forma las enfrentamos? Recuerda qué situación tal vez estés pasando por tu vida o por cuál hayas pasado. ¿Cómo la afrontaste? ¿De qué forma la viviste? ¿Realmente era tan difícil como te lo planteaste en un principio o solamente fue una imaginación? De hecho, dicen que el 95% de los temores que tenemos en la vida nunca se cumplen. Y ese 5% muchas veces está condicionado por la forma en que observamos la vida. ¿Eres de los que se deja derrotar y tiras a la deriva con todas nuestras fuerzas? Entonces, vamos a plantearlo de este modo. Estamos en la misma tempestad y en diferentes barcos. Y tú eres el capitán del barco. En la conferencia en la masterclass en la cual nos habló Alejandro, nos hablaba del poema, eso fue el lunes creo, que nos habló acerca del poema Invictus. Y ese poema dice que somos capitanes y amos de nuestro destino. Entonces, ¿de qué forma tendrías que observar la situación para que tu vida fuera diferente? Y yo les hago un planteamiento y analicen, y ojalá quiero que me respondan por el chat. Si en este momento entraran por la puerta de la sala donde estás, del cuarto donde estás, un niño con las siguientes características. A los 13 años tiene los antecedentes de haber golpeado a un compañero de estudio a los 8 años y romperle la cara, literalmente. Le tuvieron que coger varios puntos. A los 13 años, este niño intentó apuñalear a uno de los compañeros de clase también. Era un niño muy agresivo. Aparte de eso, su padre era alcohólico y los había abandonado. Su mamá, analfabeta. Y era el peor niño de la escuela. ¿Qué futuro le ven ustedes a este joven? Si quieren, pueden desactivar sus audios, desactivar sus cámaras o sencillamente escribir por el chat. Mi caballito de palo dice que ningún porvenir le ve a este joven. Ok. ¿Alguien más tiene algo para decir? Dora Luz. Palo no. El caballito de palo es mío. Yo no escribo. Ok. No sé quién escribió por mí. No, yo, como que no tiene porvenir. Para eso no estamos con tanta gente unida en el mundo para sacar a esta persona, militar, que tiene porvenir, claro que sí. Dora Luz, no se te escucha mucho. Dice Joan Morales, todos tenemos derecho a una oportunidad más y a otra. Muy bien. ¿Quién más? Joan, ¿cómo lo visualizarías 20 años después? ¿Haciendo qué? ¿Cómo lo visualizaríamos? Hola, hola. ¿Sí? Edison, ¿Sí? pues todo depende, habría que hacer un trabajo importante en él. Lo que pasa es que, o sea, juzgarlo a primera vista es muy fácil, ¿sí? Juzgarlo con los antecedentes, con lo que pasó hacia atrás, es muy sencillo. Pero si a partir de ese instante uno puede empezar a hacer un trabajo con esa persona, obviamente se puede rehabilitar. Todo depende del aquí y el ahora y qué viene hacia adelante. De eso depende mucho. O sea, si lo dejamos donde está, si no se establece ningún cambio, pues obviamente no, seguramente es un psicópata en potencia, que eso es lo que se va a volver y eso es lo que va a generar más adelante, todo lo relacionado con la psicopatía. Pero si se hace un trabajo importante en esa persona, en ese ser, desde su esencia, puede ser una excelente persona, puede cambiar y puede mejorar. Mira, Joan, que tú has dicho unas palabras muy interesantes. Algo potencial. Se habla del acto y la potencia. El acto es lo que soy en este momento y la potencia es en lo que me puedo convertir. Hay una frase de Goya que dice, mira una persona como es y seguirá siendo como es. Mira una persona como puede llegar a ser y se convertirá en aquello que puede llegar a ser.
Cecilia dice, depende de los factores externos y su reacción ante ellos, cómo evolucionará. Pues mira que este joven tuvo una gran mentora y esta mentora era analfabeta. O sea, aparentemente no tenía las condiciones para sacarlo adelante y ella decidió ver en ese joven, en su hijo, lo vio como podría llegar a ser. ¿Y en qué se convirtió? Para resumirles, y si tienen la oportunidad de ver la película, se llama Manos Milagrosas, es la historia de Benjamin Carson. 30 años después, era considerado el mejor neurocirujano del mundo. Un joven que en ese momento la tempestad era muy grande, pero decidió verla con ojos diferentes. En este caso, tuvo una gran capitana que asumió las riendas mientras él pudo asumir su propia responsabilidad en su vida. Y es la historia de Benjamin Carson, ¿no? Una historia impresionante. Entonces, mira que no importa las dificultades que una persona esté pasando, no importa lo que tú estés viviendo, es cómo te puedes lograr a ver en el futuro. Y hay una pregunta que me gusta hacer y casi todos tienden a tener la misma respuesta. Imagínate ustedes hace 5 años, ahora obsérvense hoy, ¿en qué momento en el transcurso de estos 5 años planearon su vida? ¿Llegaron a esta situación como un barco a la deriva o su vida fue realmente, se sentaron, la planearon y están rumbo a lo que ustedes desean? Y el 90%, yo diría que un 95%, llegan a un sitio como un barco a la deriva, sin tener un norte fijo. Y así afrontan tempestades. Y es muy difícil afrontar una tempestad en la vida si yo no sé para dónde voy. Cuando yo la tengo clara y sé hacia dónde voy, decía Víctor Frank, quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Entonces, cuando tenemos un norte, no importa la tempestad que se nos presente en la vida, vamos a tener las fuerzas y la energía para poder continuar. Entonces, cada vez que se te presente una dificultad, pues plantéate esta pregunta. ¿Lo que es un problema para ti es un problema para los demás? Y generalmente, si lo que es un problema para ti, para otros no representa, entonces creo que el problema, el conflicto no está en el acontecimiento que tú estés viviendo, sino en la forma en que tú afrontas el problema, en la mirada que le estás dando a esta situación. Vamos a colocar un ejemplo. Hay muchas personas que se le muere un ser querido y automáticamente su vida se vuelve un desastre y culpa ese evento de los problemas que se le avecinan. Y hay personas que ante la muerte de un ser querido recobran ese combustible emocional para poder hacer grandes cosas en la vida. Hay gente que tiene un problema económico y nunca más se vuelve a levantar porque considera que no es digno de grandes oportunidades. Y hay personas que cuando llegan al piso económico, cuando no les alcanza ya el dinero, no tienen para dónde más coger, solamente hacia arriba, se impulsan y crecen con mucha más fuerza. Hay gente que la muerte de un hijo los inspira, hay gente que los derrota. No sé qué situaciones hayas afrontado en tu vida o muy posiblemente estés afrontando, pero la forma en que tú decidas mirarla va a contar una historia diferente de ti. Y mira, quiero que observen esta historia, esta imagen, esta montaña. ¿Qué representan para muchas personas las montañas en la vida? Problemas, dificultades. ¿Cuál es tu montaña? Y esta es la historia de Dasar Manji, un hindú de la clase paria de la India, de la parte económica y social es lo más bajo que se considera en la India. Y él tenía que caminar todos los días más de 55 kilómetros para ir a trabajar. Y era lo que tenía que hacer toda la gente de su aldea porque tenían que atravesar esta gran montaña. Y un día, su esposa fue a llevarle el almuerzo como de costumbre todos los días y él se sorprendió que era la 1 de la tarde y no llegaba, 2 de la tarde no llegaba. Empezó a llenarse de ira porque cómo era posible que después de trabajar todo el día, su mujer no tuviera la capacidad de irle a llevar el almuerzo. Cuando llegó con la cara ensangrentada, con su cuerpo destrozado, porque
cayó al abismo y se golpeó bastante fuerte. Él se llenó de dolor, dijo, no puedo permitir que esta situación siga pasando. Pero el gobierno no los escuchaba, no tenían los recursos económicos para mejorar sus vidas. Fue y le habló a la aldea de que tenían que hacer algo y la gente lo que hizo fue burlarse de él. ¿Y qué hizo él? Cogió un martillo y un cincel, dos herramientas muy precarias, y empezó a luchar contra esta montaña. Y dijo, voy a derribarla. Al poco tiempo, a raíz del golpe que se dio su esposa, murió, y eso lo llenó de furia, pero dijo, tengo que vencer esta montaña. Y luego 22 años abriendo paso para que toda la gente de su aldea pudiera tener un fácil acceso a la escuela, a los hospitales, y pudieran llegar más rápido a trabajar. Convirtió un trayecto de 55 kilómetros en tan solo 15 kilómetros y sin el peligro que representaba para los aldeanos. Entonces mira que los quiebres, las dificultades no están en sí mismo en aquello que está sucediendo, sino el observador que hay en ti. Y debemos tener en cuenta que los quiebres no se solucionan por sí solos. Hay que enfrentarlos, hay que mirarlos de frente a la adversidad. Estás hecho para brillar, estás hecho para triunfar. Y el mundo necesita historias que los inspiren. ¿Y qué historia vas a contar tú? ¿Qué historia le vas a contar al mundo? ¿Qué historia le vas a contar a tus hijos? ¿Qué historia te estás contando tú? Va a ser muy difícil cambiar el observador si constantemente hay juicios en ti. Algo que tienes que hacer es eliminar los juicios. Observa cómo te tratas cuando te equivocas. Cómo te tratas cuando las cosas no salen como tú quieres que te salgan. Hay un poema, hace muchos años tuve la oportunidad de encontrarme con un poema muy hermoso y ese poema ha sido mi combustible emocional cada vez que tengo momentos difíciles y ha sido fácil soportarlos. Y dice, y así, después de esperar tanto, un día como cualquier otro decidí triunfar. Decidí no esperar las oportunidades, sino yo mismo ir a buscarlas. O sea, ¿qué oportunidades se te están presentando en la vida? Observa cuáles son tus sueños, aquello que estás postergando. Y mira cuál es el inconveniente cuando tú postergas. Cuando una idea viene a tu mente, esa idea no es tuya, está en el ambiente. Y si tú no la tomas, créame que otra persona la va a tomar por ti. Mira que en estos momentos, hace mes y medio terminé de escribir un libro. En este momento está en el proceso de edición. Y cuando conocí este principio, sabía de que si yo no escribo ese libro, otra persona va a escribirlo con las mismas características, porque las cosas no están creadas para ti, están creadas para el que va a ir a buscarlas. Jesucristo decía que por qué nos afanábamos, que miráramos los pájaros del cielo, que Dios los sustenta con su alimento, y es muy cierto, pero nunca se los lleva al nido, ellos tienen que salir a buscarlo. Entonces, ¿cuáles son las oportunidades que se te están presentando, que están esperando a que vayas por ellas? Y si te quedas sentado ahí, no va a haber forma de que las consigas y otra persona lo va a hacer por ti. Así que no temas a las circunstancias, no temas a que el camino no esté llano. Ve y tú y abre el camino que necesitas abrir para alcanzar ese ideal. Y dice el poema, y decidí ver cada problema como la oportunidad de encontrar una solución. Decidí ver cada desierto como la oportunidad de encontrar un oasis. Y decidí ver cada noche como un misterio a resolver y decidí ver cada día como una nueva oportunidad para ser feliz. Mira que hay una frase muy bonita que dice que entre más oscura esté la noche, más cerca esté el amanecer. Y es una frase que llena de esperanza, pero tiene un inconveniente de mi percepción implícito. Cuando tú estás esperando a que llegue el amanecer, estás diciendo implícitamente que no está la solución en tus manos. Yo te diría que no importa qué tan oscura sea la noche, conviértete tú en el faro que ilumina el camino. Es muy fácil brillar en la oscuridad. Un pequeño fósforo encendido hace mella en la oscuridad. Es más fácil brillar cuando no hay luz
que cuando hay luz. Entonces, si tienes un momento difícil, ¿qué acciones tienes que hacer para comenzar a brillar? ¿Qué acciones tienes que hacer para inspirar a las demás personas? Observa si tienes hijos a tus hijos, si tienes sobrinos a tus sobrinos. Y mira que hay muchas personas en este mundo que te admiran. Hay una frase que me gusta mucho que dice que si tú te vieras como te ve la mayoría de las personas, sería el ser con la autoestima más alta del mundo. ¿Cómo te ves? ¿Cómo te ves en los momentos de dificultad? ¿Cómo te ves cuando te miras al espejo? ¿Cómo te sientes cuando las personas te rechazan? Y mira que el problema no está en el rechazo, el problema está en la interpretación que tú le das al rechazo. Y mira que tenemos que empezar a alinear nuestros valores. La mayoría de las personas quieren alcanzar el éxito, quieren triunfar, pero la gran mayoría tiene miedo al rechazo. Y resulta, porque es contradictorio, porque cuando tú vayas a alcanzar tus sueños, va a encontrar mucha gente que rechace aquello que tú quieres hacer. No te rechaza a ti. No ve la oportunidad que tú le estás presentando y por eso se niegan. Pero no significa que lo que tú estés diseñando para tu vida no sea bueno y no puedas realizar grandes cosas. Y dice, descubrí que mi único rival no era más que mis propias debilidades y que en estas es la única forma de superarlos. Mira que tenemos que estar muy presentes de convertir esa debilidad en mi propia fortaleza. Mira que hay muchas historias, mucha gente que ha decidido brillar en medio de la oscuridad. Y me gusta mucho una historia de una niña que a los 14 años tú la veías en las calles de Nueva York recogiendo basura, comida de la basura que botaban en los restaurantes, con padres drogadictos, con una madre enferma de SIDA. A los 15 años su mamá muere de SIDA. Y esta niña tenía un porvenir bastante oscuro. La noche estaba en lo más profundo de la oscuridad. Y ella se dio cuenta, ¿qué hizo ella? En vez de quejarse de la vida que estaba viviendo, de lo que sus padres le habían dado, decidió ser el faro en medio del camino. Y ella dijo, si sigo el ejemplo de mi madre, voy a terminar como ella. Y esta niña, como pudo, comenzó nuevamente a retomar sus estudios, fue la mejor de su clase y se convirtió en una alumna becada para ir a Harvard y hoy en día es psicóloga, es escritora y es conferencista a nivel mundial. Es la historia de Liz Murray y lo puedes ver en la película De la calle a Harvard. Son historias que inspiran. Asimismo, yo les diría, ¿qué oportunidad puede una persona que ha perdido la movilidad en sus brazos? ¿Qué profesiones creen ustedes que este joven podría emplear en su vida? Vamos a desactivar un poco el chat, a activar el chat, o los que quieran pueden desactivar el micrófono y pueden dar una opinión. La persona que, el niño, ha quedado, no tiene movimiento en sus piernas a raíz de que se quemó en un incendio que hubo en la escuela. ¿Qué oportunidades tiene este joven para practicar algún deporte en su vida? ¿Ustedes qué le aconsejarían al niño? A ver, Marta Inés, Andrea, Ale, Ana Luisa, Argentina, Beatriz, Camila, Dora Luz, Gustavo, Jacqueline. ¿Qué opinan? A ver, Ana Luisa, buenas tardes. Buenas tardes. La oportunidad que tendría esta chica o chico, no sé qué, no alcancé a escuchar bien. Pues sí son muchas, porque ¿qué deporte puede hacer? Pues hay básquetbol sobre ruedas, bueno, sobre silla de ruedas, patineta, sí. Puede ser carreras, o sea, cuando uno se concentra en tener algún tipo de meta, pues a lo mejor tarda uno, ¿no? Y en esas ocasiones pues sí tropieza y cae, pero si se vuelve uno a levantar, se levanta uno con mayor fuerza. Se le entrecorta un poco.
Estoy Yo aquí. quiero opinar. ¿Sí se escuchó o ya no? Ya, ya, sí. Vale. Esa es mi opinión. Bueno. Hola, hola. Ahora Adelante, sí, ya Martica, te escuchamos. escuchamos. ¿A mí? ¿A mí me escuchan? Sí, Martica, adelante. Bueno, yo lo que quiero opinar, bueno, opinar no como complementar, es que lo más importante es empezar a desarrollarle a ese niño la seguridad sobre lo que puede lograr con su cabeza, sus brazos y desde su perspectiva. En el momento en que él empieza a triunfar con la parte que tiene buena, él se va reforzando y logra lo que quiera. Ya, gracias. Ok. Andrea dice, no hay barreras y límites, solo sacar su potencial, su gusto en lo que se sienta más cómodo y puede desarrollar sus habilidades. Joan hizo un comentario, pero al caérseme el internet se borró, pero hablaba de que desarrolla otros potenciales. ¿Quién de ustedes lo podría ver como campeón del mundo en atletismo, no para minusválidos, sino para personas normales? Mira que parece una... Sin embargo, es la historia de Glenn Cunningham, que en 1918 básicamente estuvieron a punto de cortarle sus extremidades porque quedaron, entre comillas, inservibles. Sin embargo, él tenía un propósito que cumplir en la vida. Y empezó a trabajar junto a la ayuda de sus padres para volver a recuperar la movilidad, algo que la ciencia médica decía que era imposible. Y no solamente aprendió a caminar, sino que se convirtió en campeón del mundo en atletismo, ganándole a personas que nunca habían tenido un accidente. Entonces mira que nosotros tenemos la oportunidad de reescribir nuestra historia y de convertirnos en ejemplo para los demás. Entonces volvemos a la pregunta, ¿en qué te quieres convertir? Depende totalmente de ti. Y dice, sigue diciendo, aprendí que lo difícil no es llegar a la cima, sino dejar de subir. Aprendí que lo importante no es si pierdes o si ganas, lo importante es que no pierdas las ganas. Y aprendí que el mejor triunfo que puedo tener es el derecho de llamar a alguien amigo. Y mira que esto aquí es muy importante, este párrafo del poema. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas van en la dirección correcta, pero al no vislumbrar el final del camino, se desanima y desiste. Y la vida está en insistir, insistir y nunca desistir. Entonces, piensa en aquellas cosas que has dejado a medias porque crees que no era lo que tenías que hacer, porque la cosa no se te da o no era para ti, cuando realmente ibas en el camino correcto. Entonces, una invitación que le hago desde acá, desde Colombia, es no pierdas la fe, sigue caminando, actúa. Recordemos, ahí yo tengo una frase que me apropio cuando hay momentos de dificultad. No temas que yo estoy contigo. No desmayes que yo soy tu Dios que te fortalezco. Dice, aquel día dejé de temer a perder y empecé a temer a no actuar. Descubrí que yo no era el mejor y que quizás nunca lo fui. Me dejó de importar quién ganara o perdiera, ahora me importa simplemente ser mejor que ayer. Y mira que en este párrafo es la renuncia al ego, es la renuncia a temer a que las cosas no salgan como yo deseo, es a no sentirme mejor que los demás, es a convertirme en un instrumento. Mira que algo importante es, durante la mayor parte de la vida, estamos luchando para hacer que las cosas pasen. Pero como dice el maestro Wayne Dyer, cuando llega el cambio a nuestras vidas, el cambio de la ambición al sentido, dejamos de hacer que las cosas pasen y ahora permitimos que las cosas pasen a través de mí. Oxo lo define como tenemos que aprender a ser no hacedores.
Y ser no hacedores no tiene nada que ver con una persona perezosa. Significa de que tú actúas porque estás convencido de que hay una fuerza divina, una fuerza superior que te guía a hacer las cosas. Y como estás, te rindes ante esa fuerza, te abandonas en él, actúas y las cosas se dan y vas a hacer cosas mucho más grandes de las que realmente podrías creer en la etapa cuando el ego es quien domina tu vida. Y mira, Alejandro Queda nos compartía esta frase que de la película Coas Carter, y el original está acá en el libro Volver al Amor de Marianne Williamson, que dice: lo que más miedo nos da no es ser incapaces, lo que tememos es ser poderosos más allá de toda medida. Es nuestra luz, no nuestra oscuridad, lo que más nos asusta. Mira que la gente cree que le tiene miedo al fracaso, y resulta que la gente que le tiene miedo al fracaso ha sido toda la vida o gran parte de su vida ha fracasado. Entonces, a lo que tú le tienes miedo, o a lo que el ser humano le tiene miedo, no es al fracaso, sino a su propia luz. Y dice Marianne Williamson: ¿quién soy yo para convertirme en una persona brillante, hermosa, dotada o fabulosa? Y en realidad, ¿quién eres para no hacerlo? Eres hijo de Dios, y buscando a desacreditarte no le haces ningún bien al mundo. Encogerte para que las personas que te rodean no se sientan amenazadas no ayuda a iluminarte. Tenemos que aprender a explicar a las personas que están a nuestro alrededor. Tienes la capacidad, como te decía ahorita, hay gente que te admira. Dice: todos estamos hechos para brillar, igual que resplandecen los niños. Nacimos para poner de manifiesto la gloria de Dios. No sé qué tanto es tu creencia. Dice Joan Morales: le tenemos más miedo a nuestra propia luz que a la oscuridad. Así es, Joan. Sí, mira, por lo menos yo le planteo a la gente que los que somos creyentes en Dios, les digo: si tú crees en Dios, de hecho está implícito que crees que estás hecho a imagen y semejanza de Dios. Y si estás hecho a imagen y semejanza de Dios, significa que tienes la capacidad de crear. Y si tienes la capacidad de crear, ¿qué es lo que te limita a no crear cosas en tu vida? ¿Qué es lo que te limita a resignarte ante una situación? Y dice el poema: y si dejamos de brillar nuestra propia luz, y si dejamos brillar nuestra propia luz inconscientemente, daremos permiso a los demás para imitarnos, a liberarnos de nuestro propio miedo. Nuestra presencia automática liberará a los demás. Mira, a mí me parece este trabajo, por lo menos el que ustedes hacen, desde las terapias con caballos, en cada lugar donde estás, hay mucha gente que los admira. Mucha gente que tiene los ojos puestos en ustedes. Y si ustedes renuncian, les aseguro que van a robarle la esperanza a muchas personas. Por lo tanto, es una invitación a que se esfuercen cada día. No temas ni desmayes, que el Señor va a ir delante de ti. Esfuércese y sean valientes. Actuemos, no temamos a lo que el mundo, a que las circunstancias se nos presenten. Mira que hace poco escribí una analogía porque veía a mi hijo que cogía su cicla y ya era capaz de bajar, él tiene 10 años, al primer piso para salir a montar bicicleta. Hace 3, 4 años él no era capaz. Y hoy en día, ¿qué observo? La misma bicicleta, con el mismo, él ahora es capaz de llevarla. ¿Qué cambió? La bicicleta es la misma. El problema es el mismo. ¿Quién creció? Mi hijo. Entonces, mira la situación que tú tienes en esta vida. No es que el problema sea muy grande, es que tú necesitas crecer por encima de esta dificultad. Y la pregunta que te hago es: ¿qué necesitas hacer para crecer? ¿A quién tienes que acercarte? ¿Qué libros tienes que leer? ¿Qué tienes que aprender? ¿A qué tienes que renunciar? Hay algo importante, es que muy posiblemente tú sepas hacia dónde vas y lo que quieras, pero lo que más tienes que aprender es a qué tienes que renunciar. Tal vez a un mal hábito, tal vez a tus miedos, tal vez a tu ego, tal vez al miedo a lo desconocido. ¿De qué tienes que desprenderte?
Es una pregunta que quiero hacerles para reflexionar y poder continuar este camino libre de cargas, para tener un viaje más liviano y poder hacer que las cosas pasen. Bueno, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? Espectacular todo. Si hay alguna pregunta, pueden preguntar lo que sea, no le garantizo que la responda, pero bueno, la pregunta está bien. Dice Joan y Mauricio conectados. Señora Martínez, ¿alguna pregunta? Hola Mauricio, hola Joana. Bueno, yo siempre planteo en las conferencias, ¿no? Cuando no preguntan nada, o lo entendieron todo, o no entendieron nada. Entonces yo quiero como que me digan, a ver, bueno, no, es que no entendimos nada, entonces pues quedamos así como iguales. O quedamos más confundidos. Dice Andrea, qué maravilloso, ¿ok? ¿Cuáles son nuestros miedos? ¿Tienen algún miedo, alguna dificultad? ¿Algo en que podamos entre todos ayudarnos? Dice que Dora Luz está hablando, ¿no se le escucha? Ok. Los que puedan desactivar el video, quiero ver sus rostros. Bueno, los que no se han dormido, si alguno se durmió, pues bueno. Ahora me toca despertarlo. Vamos a ver. Hola Jacqueline, ¿cómo te fue? ¿Qué aprendiste? ¿Qué te llevas de esta masterclass? Llegué un poquito tarde, Edison, pero te empecé a escuchar yo creo que en el momento indicado, porque me encanta el ejemplo que das con el niño y la bicicleta. Yo también tengo niños y es cierto, hay que crecer uno, las situaciones van a ser las mismas y los problemas sean posiblemente muy similares, pero en cuanto uno va creciendo, va teniendo más opciones de cómo resolver, aunque sea el mismo problema. Dora Luz, ¿qué te llevas? Ana Luisa, ¿qué te llevas? Camila, ¿qué te llevas? Romina, Daniela Piedradita, ¿qué se llevan en esta tarde? Edison, pues la verdad me gustó mucho la historia de la montaña. Yo la había escuchado incluso en una invitación que me hiciste. Incluso en una invitación que me hiciste conté la del factor X, pero qué chévere tener la fuente de la historia como lo manifestaste hoy. Qué chévere, me gustó ese dato, súper. Por eso estamos, Mauricio, para compartir. Bueno, Alejandro. Ok, vale. Edison, igual antes de compartir, sí sé que hay bastantes preguntas. Obviamente, ahorita en estos momentos tiene algunos problemas de comunicación, pero lo que estaba diciendo era que espectacular, que muchas gracias. A mí antes de dar paso a esta interacción, sí me gustaría que nos cuentes un poco qué estás haciendo, dónde estás ubicado, qué servicios tienes, nos cuentes también un poco de tu libro, cuándo sale a la luz. Entonces, adelante. Por favor, ayúdame para escuchar. Bueno, de hecho, ayer estaba hablando con Edgar. Hoy va a estar, él es el gerente de la editorial Libros para Pensar en Bogotá, que me lo presentó Mauricio. Y estamos planeando, él me dice que el libro puede estar saliendo entre 4 o 5 meses, dice que tenemos que leerlo muy, muy, muy bien para evitar cualquier error ortográfico que se presenten. Es un libro que hacía muchos años quería sacarlo. Le contaba hace poco a Alejandro que cuando mi última depresión que tuve en mi vida, tenía 21 años, iba caminando por las calles de esta ciudad, recuerdo, era tan alta la depresión que recuerdo lo que estaba pensando en ese momento. Y era un pensamiento muy frustrante y llegué a una papelería y en la papelería tenían pegado un poema de Pablo Neruda. Dice, tú eres el responsable de ti mismo. Y te cuento que en ese momento tenía mi estado emocional a 100.000 pies
de profundidad y se elevó a 100.000 pies de altura. Fue una cosa impresionante en menos de 2 minutos. En ese momento yo dije, wow, esto es combustible emocional. Por lo tanto, me propuse, algún día tengo que escribir un libro porque muy posiblemente alguna persona que se encuentre con este escrito, con lo que puedo escribir, puede salvar su vida, puede salvar el matrimonio. Yo lo llamo una coma en el camino. Aquellas personas que quieren colocar un punto final. Hay personas que quieren colocar punto final en su matrimonio, punto final en sus finanzas, punto final incluso en sus vidas. Y cuando uno les da un mensaje de esperanza, le está regalando una coma, una pausa para que continúen reescribiendo el libro de su vida. En este momento yo estoy ubicado en la ciudad de Barranca Bermeja, Colombia. Toda la vida me he dedicado al comercio. Por eso poco me identifico con el tema administrador de empresas, me considero más como un comerciante, soy como un turco, compro y vendo. Y hace 4 años estoy también trabajando de coach. En este momento desarrollé una plataforma, un curso que se llama Coaching Emocional, donde aprendemos las 20 bases del coaching ontológico y también enseñamos inteligencia emocional. ¿Qué enseño? De manera personalizada, cómo desarrollar emociones. Algunos de los que están aquí saben cómo desarrollar emociones en su cuerpo, cómo cambiar la química de su cuerpo, o les gustaría aprender. A ver, ¿quién le gustaría aprender? Colóquenme uno en el chat, los que quieran aprender, los que no, bueno, colocan 2, ¿vale? Entonces vamos a ver. Y vamos a mirar cómo por medio de pensamientos podemos desarrollar algo. Entonces, algo muy sencillo. Ojalá que desactiven sus cámaras. Vamos a ver quiénes más pueden desactivar la cámara para verlos un poquito. Es algo muy sencillo, muy elemental. Ustedes muy posiblemente lo han hecho de forma consciente o de forma inconsciente, pero vamos a hacerlo. Entonces, los que tengan rulos, yo les digo, no, tranquilos, los que estén en paños menores, no coloquen las cámaras porque, mejor dicho. Entonces, imagínense que ustedes tienen en la mano aquí un mango. Bueno, ¿a alguien de ustedes le gusta comer mango? ¿Mango con sal? Aquí en Colombia se come mucho. ¿No le gusta? Bueno, ok. Sí. Dice Analisa que no puedo abrir la cámara, listo, no importa. Bueno, entonces, a los que les guste comer mango con sal, imagínense que tienen un mango aquí en su mano. Vamos a colocar la mano aquí, vamos a hacerlo bien chévere, un mango verde, bien rico, y en esta mano va a coger un cuchillo y empieza a partir el mango suave. Oh, cuidado, se corta, ¿no? Deje suavecito, y ese mango, aunque está verde, está jugoso y siente como el líquido se le riega acá por las manos, ¿ok? Y entonces ahora vamos a coger un limón verde, jugoso, y le echamos ese limón, y mire ese agua, o ese jugo de limón, cómo se le escurre por sus manos. Con este acto tan sencillo, cuénteme qué pasó en su boca. Jacqueline, la veo que te está riendo, algo pasó en tu boca. Pues se me antojó. Ok, ¿se te hizo agua la boca? ¿Se te salivaste? Ok, ¿dónde estaba el mango? ¿Dónde estaba el mango? Sí. En la mano izquierda. En tu mente. El cuerpo, mire que la mente no distingue entre la realidad y la fantasía, tú la puedes engañar. Entonces, tú puedes tener un dolor fuerte y engañando tu mente por medio de pensamientos, el dolor se te puede quitar en 1 minuto. Inclusive hay demostraciones donde una señora se cura un cáncer incurable, entre comillas, de 7 centímetros de la vesícula y se cura en 1,5 minutos, desarrollando técnicas de respiración y aprendiendo a generar emociones de forma consciente. Y eso es lo que enseñamos o enseño en el curso, a generar emociones de forma consciente para que puedas tener un mejor vivir y sin importar la circunstancia que estés viviendo, puedas sentir la paz y la felicidad en tu vida. Dice Daniela que en mi estómago, Joana dice que cuando me estoy el limón me encanta la sensación, Andrea dice que en la mente, Daniela dice se me hizo agua a la boca. Totalmente. Entonces, mira cómo podemos cambiar. Tú, inclusive, hay ciertas heridas emocionales que te acompañan desde el pasado y tú puedes cambiarla engañando tu mente con técnicas muy sencillas donde tú vas al pasado, te encuentras con esa persona y en ese momento de sufrimiento tú le generas una emoción diferente y empieza a cambiar tu percepción hacia esa situación de la vida que muy posiblemente haya amargado tu existencia cuando realmente es solo una percepción. Entonces estoy muy enfocado en ese trabajo
Y los que quieren aprender, pues estoy listo, dispuesto a enseñarles. Ok, genial, Edison. Bueno, entonces ahora vamos con las personas que tengan preguntas. Yo quiero empezar antes de darles la palabra también. Es que cuéntanos un poco de todo lo que nos contaste de este viaje, ida y regreso. ¿Cómo se puede aplicar en los temas de la depresión? Bueno, la persona que, mira que es muy factible que las personas crean, y la mayoría de personas creen que usted puede vivir deprimido todo el tiempo, pero a mucha gente se le hace imposible que tú puedas vivir feliz todo el tiempo. Y resulta que si tú sabes deprimirte, también vas a saber ser feliz. Solamente es el mismo camino, solamente que a la inversa. Entonces, ¿qué pasa? Generalmente la gente lo deprime es un evento del pasado y recuerdos tristes. Pero cuando la persona de forma consciente empieza a cambiar esos eventos, esas situaciones, reinterpretar su vida, porque el hecho como tal no cambia. Lo que tienes que hacer es reinterpretar su vida. Voy a colocarle un ejemplo personal. Voy a contarle una historia muy triste de mi vida. Cuando yo tenía 11 años, mi padre cayó preso en Venezuela. Claro, era lo más hermoso, lo más lindo que yo tenía en mi vida y lo perdí. Y a los 18 años mi padre sale, yo no pude verlo porque económicamente no teníamos la facultad de ir hasta Venezuela y visitarlo. Y cuando él sale de la cárcel, yo estaba en el ejército y yo no pude visitar, yo no pude encontrarme con él. Toda mi familia, todos mis hermanos se encontraron. Y entonces planeamos en noviembre de 1994, nos vamos a encontrar el 17 de noviembre. Yo estaba en la ciudad de Barranquilla, mi padre estaba en una ciudad que se llama Bucaramanga, queda en 10 horas promedio. Y en el bus, el día que nos íbamos a encontrar, el bus donde iba mi padre, se subieron unos tipos a atracar el bus. Y mi padre le abrió el bolso para sacar dinero, para darles a ellos, y el tipo pensaba que me podía sacar un arma, le hizo un tiro y mi padre murió. Bueno. Después de 7 años anhelando ver a mi padre, y el día que lo iba a ver, muere. Me lo arrebatan de las manos. Mire, yo sentía que el corazón me lo cogieron así. Fue una de las etapas tristes de mi vida. La etapa más triste de mi vida es esa. Sin embargo, ¿qué tuve que hacer yo? Reinterpretar la situación. Mi padre ya estaba muerto. No había nada que hacer. 4 meses más tarde, yo me senté a reflexionar y yo dije, Dios mío, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Me había lanzado a la desesperanza, a la agresividad, a culpar al mundo por lo que me estaba pasando, y tuve que darle una reinterpretación. Ahora, es muy difícil reinterpretar tu vida cuando quien ha muerto es el ser que tú más amas en ese momento. Entonces, ahí es donde empieza a trabajar en algunas técnicas mentales. No conocía nada de técnicas mentales, pero en ese momento me creé una, pues ya existía, pero yo la reinventé porque yo no la conocía. Y fue, tengo que reinterpretar mi vida. ¿Y qué hice? Bueno, si mi padre estuviera vivo, él no se sentiría orgulloso de verme en la situación emocional en que estoy. Entonces, como anclaje emocional dije, de ahora en adelante voy a vivir una vida de acuerdo a que si él estuviera vivo se sintiera feliz de lo que es su hijo. Entonces, en honor, en memoria de mi padre, dije, voy a levantarme de esta situación. Una forma de reinterpretar la vida, los sucesos no cambian, pero la forma en que la interpretas cambia. Yo puedo toda la vida quejarme porque mi papá no está, o sencillamente he decidido, cada vez que me acuerdo de él, darle gracias porque lo disfruté durante mis primeros 11 años de la vida y fue totalmente maravilloso. Entonces, asimismo, se puede superar la depresión. Los hechos no cambian. Hay que eliminar los juicios. Y eso también es un trabajo que se puede hacer desde la lingüística y desde la práctica. Es eliminar el juicio que haces sobre ti mismo. Y cuando eliminas el juicio, cuando ya no te juzgas, vas a caminar libremente. Mira, como seres humanos todos nos equivocamos. Y yo he aprendido a vivir sin juicios. Me acepto como soy y sigo caminando. Y eso me ha generado avanzar a pasos agigantados en la vida. Y emocionalmente me considero un ser feliz al 100%. Y
Mira que para enlazar un poco lo que estás diciendo, quiero preguntarte, ¿tú decidiste deprimirte o llegaron las situaciones y te tocó, lo viviste o tú quisiste Yo, deprimirte? yo creo que nadie decide deprimirse conscientemente, sino inconscientemente comienzas a dejarte llevar por ciertos pensamientos, muy posiblemente te rodeas de gente que es pesimista y comienzas a andar por ese camino sin darte cuenta. ¿Y qué es lo que sucede? Que el cerebro funciona con neuroconexiones. Realmente lo que tú vives es la historia de tu cerebro. Entonces tienes que comenzar a reescribir nuevamente algunos trayectos en tu cerebro. Ahora, ¿qué pasa? Como este trayecto ya está construido, va a ser muy fácil que las neuroconexiones vayan por allá. Entonces, al principio, tienes que hacerlo de forma consciente. Por eso es importante un ejemplo. Una de las cosas que yo le enseño a las personas es a aprender a respirar y la gente se le olvida respirar. Entonces, ¿qué hacer en esos casos? Bueno, colocan en los sitios donde más te acuerdes la palabra respiración y cada vez que lo veas, respira profundamente hasta que ya se vuelve un hábito. Por lo menos un ejemplo, yo dejo de hablar, mientras los escucho, yo estoy meditando. ¿Qué es meditar? Respirar profundamente, respirar conscientemente. ¿Para qué? Para oxigenarme, me oxigeno, libero el cortisol de mi cuerpo y aumentan mis energías al hacerlo conscientemente. Entonces es un proceso de reescribir tu cerebro. Por eso hay personas que afirman que si tú haces una práctica durante 21 días, vas a aprender un nuevo hábito. Es cierto, pero al mismo tiempo es peligroso, entre comillas. ¿Por qué es peligroso? Porque hay personas que, si lo hago durante 21 días, lo voy a aprender, y resulta que lo hace 21 días y no lo vuelve a hacer. Entonces lo importante es que aprendamos a cambiar hábitos en la vida. Un ejemplo, yo les aconsejo a la gente, no hagan dieta, cambien hábitos alimenticios. Es totalmente diferente porque ya es algo que vas a implementar de por vida. Lo mismo, no haga algo por 21 días, hazlo de por vida. Incorpora ese nuevo hábito en tu vida. Tal vez lo hagas 5 días, tal vez el sexto no lo hagas, no importa, comienza el séptimo nuevamente y cada vez que te caigas, vuelve a levantarte. Dice Camilo, y si uno no decide deprimirse, yo deseo ser feliz, pero la depresión está. Si uno no decide deprimirse, vuelve, como te decía Camilo, no es que tú lo decidas. Si tú te deprimes es por la historia que tienes en tu cerebro, pero eso puede reescribirse. Es cambiar la interpretación de un evento. Al principio es difícil porque al principio uno cree que está engañando a la mente. Cuando tú te deprimes también estás engañando a la mente, al igual que cuando eres feliz. Entonces la pregunta es, ¿la quieres engañar para sentirte mal o para ser feliz? Y en eso se trabaja mucho la programación neurolingüística. Y como decíamos en lo de la balsa de la medusa, es como tú quieras vivir la vida. Te voy a contar, la historia que yo viví es enanita, es muy pequeña con lo que vivió Víctor Frank. A Víctor Frank le mataron al papá, le mataron a la mamá, le mataron 2 hermanos, le mataron a su esposa y le robaron todos los bienes que tenía. Y él muy posiblemente tenía todos los motivos para deprimirse, todos los motivos para odiar a los alemanes. Incluso cuando él escribió El hombre en busca de sentido, él dijo que una cosa es contar el evento desde afuera a una persona que vivió en carne propia el sufrimiento. Y él decía, quiero contarlo de una forma muy neutral para no causar como odio hacia los alemanes, porque lo que él quería era darse cuenta de que las personas se pueden equivocar, por muy bajo que caigan, y aún así pueden volver a ser personas que pueden ayudar a la sociedad. Entonces, Camila, es cambiar la percepción. Si la depresión está, tienes que comenzar a mirarla de forma diferente. ¿Cómo reinterpretar tu historia? Un ejemplo, Oprah Winfrey, no sé si lo digo bien, en una presentadora de televisión en Estados Unidos, ella fue violada durante casi 5 años por sus familiares. Ella podía deprimirse o reescribir su vida y empezó a reescribirla y hoy en día está entre las 12 mujeres más influyentes del mundo a través de que reescribió su vida. Así hizo Víctor Frank. Y hay muchas personas que han reescrito su vida. Dice Cecilia, gracias por la charla, muy positiva. Debemos retirarse. Cecilia, un abrazo. Edison, cuéntanos un poco cómo serían esas conexiones
con los otros profesionales desde las áreas de psicología, neurología, psiquiatría. También pues contaste en un momento y en un lugar que tenías 20 años, que eras bastante joven. Cuéntanos un poco con respecto a esas otras áreas que también confabulan por el bienestar tanto de la salud mental como del bienestar. ¿Hubo alguna mezcla de esos otros profesionales? ¿Tuviste apoyo? Pues te cuento, Alejandro, que en ese momento no, yo soy una persona muy introspectiva y siempre analizando. De hecho, yo me pongo a analizar que muchas cosas que yo he llegado a la conclusión, después las leo en un libro y hasta en libros científicos y digo, wow, soy un genio. Sin haberlo leído, lo deduje. Sin embargo, lo que son las técnicas respiratorias, sí las aprendí de un psicólogo, un señor, ahorita se me escapa el nombre, vive en una ciudad aquí cerca, y a los 27 años tuve un periodo de ansiedad y empecé a leer, a buscar cómo solucionarlo, y eso me dijo, bueno, busca un psicólogo, y gracias a Dios di con un buen psicólogo, o sea, un señor muy experimentado, y sencillamente lo que me enseñó fue a respirar. No me lo enseñó al nivel que lo he aprendido, lo demás lo fui investigando, pero fue muy, muy importante. Nunca fui a un psiquiatra, pues hay personas que lo necesitan y es sano que lo hagan, o de un psicólogo o de un coach, de acuerdo a la necesidad que la persona tenga, ¿no? Algo que les digo es, si vas con un psiquiatra y el psiquiatra no te soluciona, no significa que la psiquiatría no sirva, ni tampoco que el psiquiatra sea mal psiquiatra. Sencillamente no hubo una coordinación entre lo que tú decías y lo que él interpretaba. Tampoco, si un ejemplo, hay personas que hablan muy bien de un médico y hay personas que hablan mal del mismo médico. No está el médico en sí mismo, sino en la coordinación que hay entre pacientes y el profesional, ¿no? Entonces, en todas las áreas hay psicólogos muy buenos, hay psiquiatras muy buenos y hay coaches muy buenos. Sin embargo, hay personas que de pronto entre las mismas áreas no la han desarrollado plenamente, pero eso no quiere decir de que no puedan ir en progreso. Ok. ¿Algo más? Dale, ahí te escribieron en el chat. Sí, dice, cuando no hay eventos aparentes que expliquen la depresión, tengo todo para ser feliz. Dice, estoy deprimida, ¿qué reescribo? Mira, Camila, que es una interpretación que yo he hecho de la vida. Esto no lo he leído, pero mira, entre más la persona tenga comodidades, más difícil es ser feliz. No estoy diciendo que el dinero no te ayude a ser feliz. Te hago un ejemplo. Yo no sé si los que están aquí, si le regalaran un Chevrolet Spark nuevo, ¿quién de ustedes lo rechazaría? Y se pondría bravo. No, pero ¿por qué me regalas ese carro a mí? ¿Alguien se molestaría por eso? A ver, quien se moleste, coloque uno si le regalaran un carro nuevo. Un Spark, coloquemos un Chevrolet Spark. O una Veo. Los que se colocarían bravos, coloque uno. A ver. Ninguno. Sin embargo, no sé si escucharon la noticia, fue en el 2019, un joven en Europa estrelló un BMW por rabia que el papá se lo regaló. Se puso furioso porque el papá le regaló un BMW y resulta que el joven quería un Jaguar. Y entonces, como él tenía una buena posición económica, no lo hacía feliz un BMW, cuando hay mucha gente que se pone feliz con que le regale un par de patines. Entonces, muchas veces, cuando, mira un ejemplo de lo que hizo la princesa Diana. La princesa Diana, en medio de tanta abundancia, no era feliz. ¿Y cómo ella pudo reencontrarse con la felicidad? Ayudando a las demás personas. Entonces yo diría, Camila, si te sientes deprimida, vincúlate con gente que tiene mucha necesidad y vas a darte cuenta de que las necesidades que te pueden causar depresión no son nada comparado con las que viven otras personas. A mi esposa le gusta mucho también la obra social y ella sale a barrios de estrato 1, ayudar a mucha gente, y cuando cuando tiene problemas y va a esos barrios, llega totalmente motivada porque dice, no, yo no tengo motivos para quejarme. Entonces mira que la obra social es muy importante.
vincularte con gente que tiene necesidad para ayudarlas y te vas a dar cuenta de que los motivos para deprimirte realmente no valen la pena. Dice Mauricio, es porque la felicidad del joven estaba en lo material, en el estatus, totalmente. Argentina Barrera, gracias por estar. ¿Alguna pregunta adicional? ¿Alguien que tenga algún comentario, alguna pregunta? Yo. Adelante, Martica. Mira, yo quiero comentar una cosa porque gracias a Dios en mi vida tuve 3 hermanos mayores que me hicieron antidepresiva. Pero sí me acuerdo que cuando yo terminé mi relación matrimonial, yo estaba muy triste porque yo adoraba mi relación y mi pareja. Y lo que hice es que dije, bueno, si las cosas pasan, tienen que pasar y yo voy a ayudar a que pase rápido mi tristeza. Entonces me iba en el carro a dar vueltas y lloraba bien duro, bien duro. Eso me ayudó a sanar en el tiempo que yo creí que era corto. Pero sí lo comparto porque fue un logro muy especial. Gracias, Marta, por su experiencia. Excelente. Mira un ejemplo, pues, los que tengan conocimiento de esto, pues ya me dan una respuesta mucho más, pero si no han leído un texto que llegó a mi vida hace muchos años y me sirvió mucho para ir sin apegos, ¿qué pasaría si su pareja le dijera, te amo, pero soy feliz sin ti? ¿Cómo te sentirías, Jacqueline? Te amo, pero soy feliz sin ti. Pues significa que es emocionalmente suficiente, ¿no? Que él es emocionalmente suficiente para sentirse feliz sin esa codependencia. Y mira que es algo muy bonito porque significa de que está a tu lado, no porque te necesite para ser feliz, sino porque decide ser feliz a tu lado. Es una decisión. Dice Daniela que se lo leyó y fue hermoso lo que hizo en mi vida, totalmente. Ok. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Dice, pero a veces vuelve y se me olvida. Por lo tanto, Daniela, es importante repasar, repasar y repasar. A mí los libros que leo siempre me gusta subrayar y repaso. Y algunos libros me los vuelvo a leer. Soy de los que repito libros cuando me gusta mucho. Por lo menos, no lo tengo acá. Los 4 acuerdos me lo he leído ya 5 veces. Es un libro muy pequeño. Y algunos libros de Tony Robbins. Hay un libro que me encanta mucho que es La bailarina de Auschwitz, espectacular ese libro, lo tengo hace poco y ya lo he leído 2 veces, es espectacular. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Quedó todo resuelto, excelente. Mira que yo realmente no tengo preguntas, sino muchísimas, pero bueno, me gustaría, hay algunas personas que no alcanzaron a estar en la parte inicial. Me encantó realmente la historia, el cuento que contaste al principio, el del machete y lo que sucedió. Me parece algo muy bello que me gustaría que las personas que están acá lo vuelvan a escuchar y creo que con eso cerramos, si te parece bien, ¿vale? Vale, listo. Bueno, imagínense que un día iba yo caminando, íbamos hacia la finca de mi tío y pues teníamos que ir bastante trayecto a pie. Y mi primo de 5 años se sentó y dijo que no caminaba más porque estaba muy cansado. Mi tío llevaba una mochila al hombro, pues no le iba a cargar. Entonces mi tío sacó un machete y levanta ese machete, imagínense lo que hizo. Terrible. Cogió y cortó un palo. Y limpió el palo y se lo entregó a mi primo. Y le dijo, bueno, hijo, de cierto que estás muy cansado y yo no te puedo cargar porque tengo esta maleta que también me pesa. Por lo tanto, toma, te voy a regalar este caballo para que llegues hasta la casa sin ningún problema. Y el niño se montó en el caballo y caminó 3 kilómetros adicionales.
estaba cansado, era cierto, se le notaba, había sudado, y sin embargo, esta pequeña herramienta le sirvió de combustible emocional para llegar hasta donde llegó. Y como les decía, después me sorprendió que leí la misma historia en un libro y yo, wow, yo la viví, parece que fue la misma historia. Y entonces yo quedé después, bueno, o fue que mi tío la leyó, o fue que mi tío se la contó a alguien y si alguien la escribió. En total, marcó mucho mi vida porque mira cómo una herramienta tan sencilla puede servir de combustible emocional para poder transitar por tu vida. Entonces, no necesitas que cambien las circunstancias, necesitas que cambie tu forma de observar tu vida. ¿Cómo la vas a observar a partir de este momento? Y yo, mire, y una invitación que yo hago, abandonémonos en Dios. Cuando tú te abandonas en Dios, no te vuelves irresponsable, por el contrario, actúas y no estás atado a los resultados. ¿Por qué? Porque confías que hay una fuerza superior que te guía. Y cuando esa fuerza superior te guía, van a suceder cosas grandes que tú no sospechabas de que eres capaz de hacer. Mira que hay una frase que escuché de Carlos Páez, uno de los sobrevivientes del avión que se estrelló en 1972 en los Andes. Y decía, hablaba de la confianza en Dios. Y decía, cuando tú confías en Dios, comienzas haciendo lo necesario. Después terminas haciendo lo posible y sin darte cuenta comienza a suceder lo imposible. O sea, mira, no es solamente una motivación como porque, ay, qué bonito habla, no. Pero dentro de cada ser humano hay una llama impresionante, una fuerza capaz de mover mundos. ¿Qué mundo, qué palanca tienes que mover? ¿Qué mundo tienes que mover? ¿Qué montaña tienes que mover? Acuérdate, no es que la montaña sea grande, es que tienes que crecer más grande que esa montaña. Mi hijo es capaz de cargar la bicicleta porque ha crecido más. Entonces, no te quedes donde estás. Camina, no temas ni desmayes porque el Señor siempre irá de tu lado. Ok, genial. Jason, muchísimas gracias. Realmente muy bellos momentos de introspección. Y vamos a detener acá grabación. Sigues leyendo ahí tu chat. Muchas gracias a todos.